Sed bienvenidos a la conferencia número 111, que va a versar una vez más sobre las puertas dimensionales, en su parte número 34 ya. Esto va a ser en la segunda etapa de la conferencia de hoy. Como es habitual, empezaremos con el repaso semanal de las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, y para ello empezaremos también a tocar un tema que ya prácticamente es una base también de nuestro modo de empezar. Vamos a hablar de salud. Vitaminas y minerales, una piel sana con lo que comemos. ¿Sabéis? Las personas utilizan muchas tácticas de tener que ir a esteticiens y demás para estar más bellos y más majos, pero lo curioso es que no piensan que su propia nutrición puede cambiar su aspecto físico, en este caso también de la piel. En este caso aquí se nos dan también una serie de directrices. Nos dicen: la vitamina C es indispensable para la formación del colágeno, la A favorece la cicatrización, la suavidad y refuerza las defensas naturales. La E retrasa el envejecimiento cutáneo, es la vitamina antioxidante principal. Los minerales fundamentales para la piel son selenio, zinc y cobre, y todo esto lo podemos encontrar en productos totalmente naturales que podemos perfectamente poner en nuestra dieta. Por eso a veces preguntan cómo puede ser que los vegetarianos vivan más y también tengan una apariencia normalmente de más juventud. Pues viene dado precisamente, básicamente, por la nutrición. 6 países prohíben la carne de vacuno brasileña tras confirmarse un caso de vacas locas. Ya veis, ha aparecido otro caso, en lo cual precisamente las autoridades brasileñas no están muy de acuerdo, pero que nos apunta que realmente este tipo de enfermedad vacuna sigue estando en vigencia, y la gente, claro, va consumiendo carne igualmente y no sabe con lo que se va a llegar a encontrar. Las cosas aún siguen afectando. Y ahora lo que vais a ver es algo que realmente es tan sorprendente como no sé qué adjetivo ponerle. Lo he titulado Enseñorearse de la naturaleza. Y lo que veis aquí en esta fotografía, ¿sabéis qué es? Ahora lo veremos. Recordemos cómo en Génesis capítulo 1 y versículo 28, Dios dice a los primeros hombres, a Adán y a Eva: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios decía señoread, se estaba refiriendo a que tenía que estar por encima de toda la creación, sería el rey de la creación, pero para cuidarla, no para destrozarla. Nosotros parece ser que hemos interpretado muy mal esas palabras de Dios. Pero veamos otro texto que se halla justo al otro extremo de la Biblia, al final, Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, donde nos dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí nos habla de que va a llegar el momento del retorno de Cristo, ya no falta mucho, por las profecías lo sabemos muy claramente. ¿Y a qué vendrá? Pues vendrá a destruir a los que destruyen la tierra, los que en vez de decir señoread y aplicándolo buenamente, lo han hecho todo lo contrario. ¿No deberían las aletas de estar conectados a un tiburón? Pues ahora vais a ver las imágenes de lo que sucede cuando tantas aletas de tiburón se secan para hacer comida en Hong Kong a un precio bastante escandaloso. Aquí tenéis una de las activistas que posa en una fotografía con toda esta cantidad enorme de aletas de tiburón desplegadas, secándose, y ella muestra una fotografía de un tiburón cuando ya le han cortado las aletas. Yo pude ver un trozo del documental donde precisamente, bueno, aquí veis imágenes ya son tremendas, de cómo cogían el tiburón, le cortaban las aletas, ¡pam!, y lo tiraban otra vez al agua, con lo cual ya os podéis imaginar el futuro de este tiburón. Mirad hasta qué punto todo esto se hace por el más vil y asqueroso de los negocios. No importa el animal para nada. Pero claro, mientras haya gente que siga participando de esto,
y esto de un rédito económico importante, pues ya podéis imaginaros que esto tampoco va a parar. Desde luego son imágenes espeluznantes. Y hablando una vez más de destruir la naturaleza de Dios, todo en general, ¿nos cargamos el clima o lo cargamos? Hacia el arma meteorológica total. El supuesto desarrollo de tecnologías para el control de desastres naturales podría convertirse en un nuevo tipo de arma secreta. Huracanes, inundaciones desastrosas, sequías y otros fenómenos naturales destructivos se convierten en cada vez más frecuentes, lo que obliga a reflexionar acerca de su carácter premeditado y la posible existencia de una nueva arma climática. ¿Sabéis? Nosotros hemos hablado bastantes veces sobre esto, lo mostramos también en una de las cartas del juego Illuminati New World Order, IMBO, donde se enseñaba en alguna de esas cartas cómo verdaderamente existe armamento, lo que se llama armas geofísicas, que cambian el proceso de la naturaleza sobre el clima y que incluso pueden crear terremotos y otras cosas. Pues bien, ahora se está debatiendo también, ha salido como noticia, incluso esta que veis aquí, una bomba tsunami. El portal ruso 3RM Info escribe que los recientes acontecimientos en Japón y el tsunami de Indonesia en 2004 multiplican los interrogantes sobre el control artificial de desastres naturales. Y recuerda que hace 10 años se hizo público un proyecto secreto de Estados Unidos denominado Project SEAL, años 1944-1945, un programa militar bajo la dirección del profesor Thomas Leach para detonar en el fondo del mar una gran cantidad de explosivos, lo que habría de causar un tsunami local, arrasando edificios a lo largo de la costa de un potencial enemigo. Las pruebas se realizaron cerca de la península Whangaparaoa, en Nueva Zelanda, y si bien los científicos las consideraron un éxito, se desconoce en qué quedó finalmente el proyecto. Sin embargo, en la práctica resulta extremadamente difícil probar una explosión nuclear bajo el agua si se produce a la vez que un fuerte terremoto. Este portal considera que entre los países más vulnerables a las bombas tsunami figuran Reino Unido, Japón y Estados Unidos. Luego nos habla también de HARP, que ya estuvimos hablando, del proyecto Sura, que es lo mismo pero en Rusia, cómo ataca la capa de la ionosfera para provocar desastres. Y bien, lo que aquí ya se plantean como que verdaderamente pasan cosas que no son nada normales, y que ya se está destapando que todo esto no son bromas, son armas potenciales que están en funcionamiento ya, pues dan mucho que pensar, ¿no? El hombre ha destruido la Tierra años atrás, pongamos hace 500 años atrás, la ha destruido hace 1000 años atrás. ¿Cuándo es que el hombre está destruyendo la Tierra? Ahora, en nuestros días, y con todo este potencial de armas geofísicas, no solo matar animales, sino todo esto, ¿hasta dónde puede llegar? Ahora ha llegado el momento para el retorno de Cristo, porque es ahora cuando el hombre puede destruir la tierra, y Dios dice que va a destruir al hombre que haga esto. Ciencia y tecnología crean anteojos de visión nocturna. Ahora ya no hace falta llevar esos aparatosos lenteojos que se ponían delante como un casco que veías en los ejércitos para ver de noche. Ahora ya dicen que con un pequeño filtro puesto sobre unas gafas, ¡pam!, ya puedes ver por la noche igual. ¿Y quién lo ha desarrollado toda esta tecnología? Pues la Universidad Ben Gurion del Negev, en Beersheba, en Israel. Una vez más, son bastante punteros en todas estas tecnologías. Y en muchas otras, en descubrimientos en general, el pueblo de Israel. Es curioso, lo que hizo una buena dieta de sus antepasados, cómo ha quedado en su genética y en su inteligencia. Hallan una tribu africana con pies de mono. Estos pigmeos pasan la mayor parte de sus vidas escalando árboles. ¿Vosotros veis que tengan pies de mono? Tienen pies y ya está. Lo que pasa es que tienen alguna leve parte del pie, de tendones, más flexibles, que les permite trepar por los árboles hasta, creo que son 50 metros, si no recuerdo mal, sí, una altura de unos 50 metros, para abastecerse de frutas y de miel. Pero nada más.
automáticamente cuando hay personas que ven un titular así dicen, mira, ya está, prueba de la evolución, venimos del mono. Pues no, estos vienen del árbol, pero no vienen del mono. Son adaptaciones, nada más que eso. Estados Unidos, en busca del soldado mutante, el ejército estadounidense quiere mejorar las habilidades de los militares con drogas o terapias génicas cuyos riesgos son poco conocidos. ¿Y haciendo qué? ¿O qué les puede producir esto? Pues una mayor fuerza y resistencia, mejor trabajo en equipo y ausencia de miedo, según una reciente investigación. Bien, esta investigación será reciente, pero ya hay investigaciones de cuando hubo la guerra del Vietnam, cuando ya se les puso un chip a unos soldados que los hacía mucho más agresivos y sin temor a nada. Se les iba la cabeza totalmente, iban a saco. Pues ahora imaginad cómo estará de adelantado todo esto después de todos estos años. Pero evidentemente se está llegando a un punto ya de locura en este sentido. Y hablemos sobre la crisis, para variar. El turismo, otra burbuja a punto de estallar. Y en este artículo se denuncia que también todo el dinero que se genera a causa del turismo, pues también puede llegar a tener un efecto burbuja por diversas circunstancias que aquí explica. Lo que causaría una vez más, imaginaos, si el turismo, que es de lo que España ha vivido durante mucho tiempo, o es un gran factor de entrada económica, también sucede algo como pasó con el asunto inmobiliario, ¿no? Mariano Rajoy, el presidente de España, dice, nos espera un año muy duro, debemos perseverar en las reformas. ¿La cual cosa qué quiere decir? Pues que como ciudadanos de España podemos ir preparándonos, porque nos van a apretar más. Y por si fuera poco, el día 1 de enero entra en vigor el retraso progresivo de la jubilación a los 67 años. Si estaba a los 65, a partir del 1 de enero a los 67, y ¿hasta dónde llegaremos? Ya lo veremos. Pero esta no es la única noticia triste del 1 de enero, porque hay otra que ya veremos un poco más adelante. 2013, el año de Merkel, una líder tan admirada en Alemania como temida en Europa. Y esta señora llega a decir que la situación se complicará en 2013. Ya lo tiene clarísimo. Y cuando habla una señora como Merkel, ya sabemos que realmente esto pasará, porque ya sabemos para quién está trabajando, ¿no? El turno de Alemania, miles de ciudadanos en el umbral de la pobreza, miles de alemanes sufren las consecuencias de las medidas de austeridad. Curiosamente, también hay noticias que decían que Alemania había generado empleo, de que hay mucho extranjero trabajando en Alemania, 50.000 españoles están allí, 57.000 italianos o portugueses, y de otros lugares, más aún de países del este. Pero en cambio, la población está viéndose aumentada precisamente la parte de la desgracia económica también para ellos. O sea que no es oro todo lo que reluce, ¿no? Y aquí tenéis la otra noticia que os decía. Mientras la gente celebraba con las 12 uvas tocando las campanadas y bien, bien, año nuevo, qué bien, que nos la estaban pegando, porque a las 12 y un minuto o un segundo, el año 2013 llega con servicios y productos básicos más caros, luz, peajes, transportes, y venga, viva el año nuevo. En fin, que cómo nos tienen, cómo nos tienen. Y todos están contentos. Y luego se pasan las borracheras y se vuelve a la realidad. Estados Unidos se adentra con el año nuevo en el abismo fiscal, al menos de forma temporal. Ya sabéis que finalmente hubo un acuerdo, pero durante un rato entraron en ese abismo fiscal que lo hacía tambalear prácticamente todo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba el plan contra el abismo fiscal, pero que aún y así son medidas temporales y que de momento ya han conseguido que suban para las familias que ganen más de 450.000 euros al año los impuestos. Pero aún queda todo en el aire, no está ya solucionado, ni mucho menos. Hasta tal punto que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, ve insuficiente el pacto contra el abismo fiscal en Estados Unidos y alerta de que aún hay riesgo. Y si esta gran economía de Estados Unidos llega a caer en este abismo fiscal,
la economía no solo de ese país, sino de toda Latinoamérica, de toda Europa y del resto del mundo, evidentemente quedará muy tocada. El nivel de vida de los españoles ya cae más que en la Gran Depresión de Estados Unidos. Y en este artículo nos empieza a mostrar, con cifras y con estadísticas, cómo realmente todo esto ya ha superado a la Gran Depresión que había en Estados Unidos. Y parece que eso era tan terrible. Cuando aquí hemos visto documentales de Estados Unidos, esa Gran Depresión, lo que llegó a pasar, pues resulta que nuestras cifras ya están superando las de la Gran Depresión de Estados Unidos. Y mientras tanto, mirad qué cosas pasan. Los 100 magnates más ricos ganaron en 2012 lo que España gastó en sanidad, desempleo y pensiones. Amancio Ortega, propietario de Inditex, es el magnate que más ha aumentado su fortuna durante el año pasado, en el que ganó 22.200 millones de dólares. Es el tercer hombre más rico del mundo, al menos conocidamente. Es curioso porque, bueno, ahí se dice el hombre más rico del mundo, que es Carlos Slim, ya sabéis, de telecomunicaciones, mexicano. Y este señor, el que veis aquí en imagen, es el que hizo la gran cantidad de donación a Cáritas. ¿Lo recordáis? Que hace pocas semanas lo estuvimos tratando. Bueno, hay personas que siguen generando gran cantidad de dinero, mientras los países van como van. Un hombre se quema a lo bonzo al no tener ni para comer. La víctima de 57 años se prendió fuego en la calle junto al mayor hospital de Málaga. Sobrevivió, de momento creo que no ha muerto, pero claro, bien no habrá quedado. Ya estaba desesperado, una situación grave, y hace esto. ¿Hasta qué punto se está llegando? Y bien, vamos a hacer hoy un pequeño repaso también en la situación, ya sabéis, esa situación tan crítica entre Cataluña y España. Y la foto creo que ya es bastante elocuente de por sí. Lo que vais a ver ahora es un repaso de unos años para acá sobre Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, y de otra persona que ahora forma parte básicamente del Govern de la Generalitat, que es Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana de Cataluña. Esta noticia es del 13 de octubre del año 2006. Artur Mas confirma desde Montserrat, la montaña de Montserrat, ya sabéis que es una montaña especial, que hemos hablado ya en las puertas dimensionales sobre ella, su intención de reabrir la delegación del gobierno de la Generalitat en Roma. Y va hablando de que Montserrat es una referencia espiritual y de catalanidad. Ya sabéis que allí hay el monasterio benedictino, que tiene un peso realmente importantísimo, no solo para la cultura catalana, sino que verdaderamente abarca otros ámbitos que no siempre son conocidos. Y hay palabras de Artur Mas que van apareciendo, donde dice: Cataluña y también Europa no se entenderían sin asumir sus muy hondas raíces cristianas desde hace siglos y siglos. Veremos cómo Artur Mas va haciendo declaraciones de un ámbito muy religioso, muy espiritual. Aquí tenemos otra noticia, es del 7 de noviembre del año 2010, dice Artur Mas: como catalán, la visita del Papa servirá para explicarle a Cataluña cómo a un cristiano es una oportunidad de espiritualidad. Sabéis que el Papa vino a España y estuvo también en Cataluña. Y aquí, una vez más, nos habla de la combinación de la genialidad de Gaudí, del arquitecto de la Sagrada Familia, que ya sabéis que el Santo Padre, entre comillas, pondría yo, vino a hacer basílica, a constituirla como basílica. Dice que, mirad lo que escribe aquí, está en catalán, os lo voy a traducir: como cristiano que soy, es una oportunidad de reflexión y espiritualidad la visita del Papa a la Sagrada Familia. Pero veremos aún otras declaraciones que aún nos siguen sorprendiendo un poquito más. Mas, bueno, es que Mas es su apellido, y en catalán
Bueno, pues más no significa lo que en el idioma español la gente puede pensar que es como sumar, ¿no? No, más es una casa, una casa de lo que se dice aquí de payés, que son casas de campo típicas, de piedra, de toda la vida, ¿no? Pretende hacer más estrechos los lazos entre Cataluña y el Vaticano. Esta noticia es del 25 de noviembre del 2011. Ya estamos viendo cómo hay un acercamiento continuo hacia el Vaticano. Queremos estrechar nuestros lazos con el Vaticano. Aquí lo tenéis en una exposición sobre Gaudí que hubo en Roma. Y ahora tenéis a otra persona, que es Oriol Junqueras, que es el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, y que han llegado a acuerdos con Convergència i Unió, que es el partido de Artur Mas, y que nos van a llevar directamente a la independencia. Dice: soy un creyente que vive en una crisis permanente de fe. Esta entrevista, que apareció en La Vanguardia, es bastante interesante, pero llega a un punto en que cabe destacar algo. Nos habla de su experiencia, de que era un niño que bueno, tenía muy buena cabeza para los estudios. Las monjas en su pueblo vieron que este niño servía y lo mandaron a un colegio, creo que se llama el Colegio Italiano de Barcelona, y bueno, este chico iba despuntando en el Liceo Italiano, exacto. Y veréis que llega un momento en que en la entrevista le preguntan: ¿es usted masón? Esquerra Republicana de Cataluña tuvo tradición masónica y un triángulo de símbolo, porque ya lo sabéis, es un triángulo con las 4 barras catalanas, que se dice, que es un fondo amarillo con las 4 franjas rojas encima, ¿no? Y él responde: es cierto lo del triángulo, es masónico. Pero él dice algo de que sea masón, porque le preguntan por él: ¿es usted masón? No hay respuesta. No hay respuesta. ¿Pero tiene usted alguna creencia? Soy creyente, soy católico. Católico practicante, va a misa, poco. Se confiesa, menos aún. Intento ser creyente, pero vivo una crisis permanente de fe, porque la fe es muy exigente, así que o Dios te ha tocado con su gracia o estás en crisis. He leído que investigó en el Vaticano, en los archivos secretos del Vaticano. Allí tuve un permiso pomeridiano de estudio, y alguna vez coincidí con el cardenal Ratzinger, que es el actual papa. Entonces estaba al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Hablaron? Sí, pero tanto la charla como los archivos eran y aún son secretos. ¿No cree que Alemania va en sentido opuesto a España y Cataluña? ¿Domina Europa tras haberse reunificado? Nosotros también vamos en el mismo sentido, por eso queremos una Europa del todo federal con unión fiscal y más aún. ¿Aprendió algo en el archivo secreto vaticano que nos pueda ser útil hoy? Que Cataluña tiene futuro cuando mira al mundo. Luego terminan con una pregunta más: ¿cuando no mira al mundo es porque mira a España? ¿España es otro mundo? Cuando Cataluña se integra en las grandes redes comerciales mundiales, prospera. Y en el siglo XVII y XVIII esas redes mundiales eran holandesas y británicas, y por eso Cataluña luchó en su bando en la Guerra de Sucesión. Él es profesor de historia, además, o sea, no es una persona que sea un cateto cualquiera. A mí me llamó mucho la atención esta entrevista, primero porque reconoce que Esquerra Republicana de Cataluña es un partido hecho por la masonería. Segundo, porque no responde a que él sea masón, no dice ni sí ni no. Evidentemente esto ya denota algo. Y después, cuando además va a los archivos secretos del Vaticano, tiene ese encuentro con Ratzinger y tiene una conversación que siempre va a quedar en lo privado. No sé, a veces uno piensa, bueno, las personas llegan a cierto punto porque sirven para eso. Sí, claro, pero a veces también hace falta que alguien te vaya subiendo, ¿no? Y te ponga en las posiciones adecuadas para poder hacer tú una función. Bien, sea como fuere, evidentemente cada uno puede tener las creencias que quiera.
puede ser católico y puede ser masón, aunque los masones, aunque los católicos digan que eso no puede ser así, pero ya sabemos que eso es así en muchísimas ocasiones, y lo hemos demostrado aquí más de una ocasión. Sea como fuere, ya vemos que hay dos cosas que parecen antagónicas, contrarias, y que están trabajando juntas, masonería y catolicismo, para llevar a Cataluña a la independencia, y como dicen en algún otro artículo que hemos pasado ya por aquí, de Artur Mas, que Cataluña va a ser una referencia hacia Europa, y ya sabemos que el Papa vino a eso. Pues bien, ya sabemos para qué nos van a utilizar. Que a muchos puede gustar la independencia, sí, a otros no tanto, vale, pero desde luego todo pinta que esto va a ser así porque hay un designio de alguien que eso quiere que sea así. Y nosotros, bueno, vamos a ser utilizados para conseguir un propósito que el Vaticano quiere. Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Lo importante es que nosotros estemos firmes en lo que debemos creer. Cataluña no descarta recortar el sueldo de los funcionarios en 2013. También va a seguir más de lo peor. Evidentemente es necesario que Cataluña las pase muy mal, muy magras, para que la gente, hasta el que no quería, salga a la calle y pida la independencia para ver si esto se levanta, porque verdaderamente no nos lo van a hacer pasar nada bien este año. Miles de personas reclaman la independencia de los países catalanes en Palma de Mallorca. Ya sabéis que Palma de Mallorca también fue conquistado por el rey Jaime I, fue liberado del mundo islámico y pertenecieron también a España, pero posteriormente formaban parte también de lo que Jaime I hizo como conquistas anexas también a la corona de Aragón, Cataluña, país valenciano, y ahora pues hay gente que reclama que vuelvan a ver los países catalanes. Allí está mandando el Partido Popular en Mallorca y está habiendo problemas porque también están machacando bastante el asunto del catalán. Ellos hablan lo que dicen el mallorquín, que ya sabéis que tiene un acento muy peculiar, pero que claro, que en definitiva procede del catalán también. Y es interesante, si repasásemos la historia, ver cómo todos estos lugares que eran de un habla catalana, prácticamente, pues luego se fueron apartando unos de otros y que todo quedó disposicionado en el plano para que formase parte de España con el paso de los años, ¿no? Pero claro, hay una historia anterior que a veces hay gente que conoce y gente que no. Pero aún hay personas que, viendo como ahora hay problemas con asuntos de idioma también allí, pues están reclamando hacer eso, países catalanes, un bloque, una vez más, y eso es más millones de habitantes y más asunto económico para todos. Sabéis que precisamente Mallorca tuvo que ser repoblada, fue repoblada por habitantes del Alt Empordà, de la comarca del Alt Empordà de Girona. O sea que en el fondo proceden de gente de aquí, por eso veréis que en sus playas, en sus costas hay nombres, Sa lo que sea, Sa no sé qué, Sa no sé cuánto, que si vais a la Costa Brava en Girona también encontraréis que empiezan por Sa, el nombre de playas, ¿verdad? Pues es porque hay esa procedencia. Pero bien, sigamos avanzando y veremos lo que pasó en este discurso de Artur Mas de fin de año. A muchas personas les ha pasado bastante desapercibido, porque, ¿sabéis? Yo no lo estaba escuchando en esos momentos, oí luego una repetición, un resumen de lo que él estaba diciendo, y me llamó mucho la atención porque pensé, ostras, ¿lo he oído bien? Mas afirma que un país nuevo debe garantizar el bienestar espiritual. Esto no nos diría nada si no hubiésemos hecho un repaso a las noticias de estos años anteriores, que ahora os hemos mostrado aquí, en el cual vemos su acercamiento total hacia el Vaticano. Y mirad cómo lo expuso aquí: máximo bienestar cívico, espiritual y material de sus ciudadanos.
Bueno, eso está muy bien, ¿no? Quiere decir que libertad de religión para todos. De hecho, la masonería apoya también mucho eso, ¿no? El libre pensamiento, etcétera, etcétera. Pero claro, ya sabemos lo que hay detrás, y si hemos de ser ejemplo para Europa, lo que vamos a ser ejemplo va a ser, además, para algo en especial y algo concreto, vinculado al Vaticano. Aquí hay el discurso de Artur Mas también en catalán, y dice de que nos hemos de superar para los tiempos difíciles y trascendentes que vienen. Tiempos difíciles y trascendentes, nos lo están diciendo todo. ¿Nos van a apretar mucho? Sí. Y trascendencia, porque va a haber un cambio radical del panorama, del mapa. Dice también, somos soldados de una causa invencible, que es Cataluña, y dice de que hay que ir poniendo todas las estructuras para conseguir hacer ya lo que va a venir. Y ya hacemos un cambio, porque ya veis que todo es un proceso de unos años, las cosas no pasan en un momento porque sí. Quien crea que en la política funcionan las cosas así va muy equivocado, siempre hay un tejemaneje por detrás, y más cuando ya hemos visto quién está detrás de todo esto, ¿no? Es que se va trabajando hasta que se consigue en su momento, ¿no? Y hablemos sobre las profecías que aparecen en Isaías y en Daniel, que afectan a Siria y afectan a Medio Oriente en general, de las que tanto hemos estado hablando, cada semana lo hacemos. Mirad este artículo, la guerra secreta de Estados Unidos en África, el despliegue de la guerra de drones por todo el continente. Y aquí se destapa qué hay detrás de todo esto. La guerra secreta estadounidense está sana y salva. Además de su mando militar en África, AFRICOM, Estados Unidos ha estado desplegando fuerzas especiales por todo el continente. Pequeños equipos de fuerzas especiales llegaron a las embajadas estadounidenses de todo el norte de África durante los meses anteriores a que unos combatientes emprendieran el feroz ataque que asesinó al embajador estadounidense en Libia. La misión de los soldados es establecer una red que pudiera atacar rápidamente un objetivo terrorista o rescatar a un rehén. Ya veis de dónde está extraído. Estados Unidos está desplegando un ejército clandestino por toda África. Como informaba Niall Bowie en Global Research en abril de 2012, el objetivo es balcanizar el continente africano, lo que pasó en Yugoslavia. En una conferencia del AFRICOM celebrada en Fuerte Magner el 18 de febrero de 2008, el vicealmirante Robert T. Mueller declaró abiertamente que el principio rector de AFRICOM es proteger el libre flujo de los recursos naturales desde África al mercado global. ¿Vais percibiendo por dónde van los tiros? Antes de citar la cada vez mayor presencia de China en la región con un desafío a los intereses estadounidenses. Recordad cuando en la sexta conferencia del Gran Engaño, en el año 2006, estábamos presentando el texto de Daniel 11, del 40 al 45 y 12.1, donde nos remite a las localidades del Próximo Oriente y qué llegaría a suceder allí. Y hablamos de que, como dice el texto, del norte y del oriente pasaría algo, que irían a atacar también a un poder. Y estuvimos hablando de Rusia y China, y el conflicto estaba situado también en estos países del norte de África. Mirad cómo todo va coincidiendo con la historia de lo que está pasando y que no siempre se explica. Y dijimos también por qué estaba sucediendo todo eso, qué es lo que se buscaba con toda esta situación. Flujo de los recursos naturales desde África al mercado global, porque China está aumentando su presencia allí para llevárselos. La tensión entre los dos grandes bloques, poderes, tiene su situación en ese lugar. Y es lógico que venga lo que está profetizado y lo que está pasando de las primaveras árabes y muchas otras cosas en ese lugar. Y el texto sigue avanzando, es realmente impresionante ver cómo todo está muy bien tramado, y os remito directamente a esta nota de aquí abajo donde nos dice, bueno, primero la de aquí al medio, donde dice, en el juego de la mentira, las grandes potencias, Yugoslavia, la OTAN y las próximas guerras, Michael Collin explica cómo se desestabilizaron los Balcanes, tanto para controlar las rutas de los oleoductos, dominar Europa del Este y debilitar y dominar Rusia.
como para garantizar el establecimiento de bases militares en la Europa del Este y los Balcanes. En Oriente Próximo está ocurriendo un proceso similar, en una inmensa región geográfica. En julio de 2010, Siria, Irán e Irak firmaron un acuerdo de un gasoducto que planea unir el campo iraní de Sud Pars, el mayor del mundo, con Siria y, por lo tanto, con el mar Mediterráneo. Cerca de Homs, en Siria, se descubrió otro campo importante que podría convertirse en un centro alternativo de corredores de energía opuesto a los que pasan a través de Turquía y otras rutas controladas por compañías europeas y estadounidenses. ¿Entendéis el porqué de las situaciones? Todo por el petróleo y gas. Tal como ya dijeron pioneros adventistas que sucedería al fin de los tiempos, y en esa zona. Cómo vieron tan claramente la profecía bíblica, y ahora muchos teólogos nos están apartando de la literalidad de esos textos. Claro que hay sentidos espirituales y podemos sacar los que queramos, pero hay una literalidad en los textos que no debemos olvidar y que son los que nos marcan la pauta de qué momento de la historia estamos viviendo y de cuánto queda para que Cristo vuelva. Mirad si es importante saber todo esto. Y luego, claro, se habla de las excusas que van poniendo también Estados Unidos para hacer lo que están haciendo, que si es Al-Qaeda y hay que intervenir, etcétera, etcétera. Al gobierno Obama le preocupa el poder e influencia cada vez mayores de las filiales de Al-Qaeda en Yemen, Somalia, Irak y el norte de África. ¿Y qué hacen? Pues ataques aéreos y con drones. Se habla de la guerra secreta o guerra encubierta en Yemen, utilizando los drones, que ya hemos mostrado aquí la semana pasada, si no recuerdo mal, atacando también, etcétera, etcétera. Yemen aparecía también en la profecía bíblica, ¿lo recordáis en ese texto? Pues sí, aparecía bajo el nombre de Etiopía, que es el actual Yemen. Pues ya veis, hay personas que nos están dando luz a los que conocemos la profecía, para determinar con claridad que lo que nosotros decíamos y nuestros pioneros adventistas decían en su momento era así y no eran bromas. Y en cambio aún tantas personas hay en la iglesia adventista que prefieren creer en los nuevos teólogos con una gran luz, que todo es espiritual, y se olvidan de lo que decían los nuestros pioneros. Qué pena. Confusión mediática sobre el ataque al Palacio Presidencial de Damasco. Ya veis hasta qué punto se estaba llegando de conflicto en Siria. Y Erdogan, el presidente turco, dice: Siria se prepara para un nacimiento sagrado, Damasco está al borde de una intervención militar extranjera. Ya veis la situación. Los rebeldes sirios anuncian que pueden usar armas químicas, ya estamos. Aseguran que tienen la capacidad y los materiales necesarios. ¿Recordáis cuál fue la excusa para intervenir en Irak? Se hablaba de las armas químicas. Bien, ya parece que ya disponen ahora los rebeldes incluso de ellas, y que tienen miedo de cómo pueden llegar a actuar con estas armas. Todo apunta de que algo tendrá que hacer desde fuera un cierto país, que es Estados Unidos y sus aliados, para poner las cosas en su sitio, ¿no? Según la ONU, el conflicto en Siria suma ya al menos 60.000 muertos. Y siguiendo aumentando, Mientras tanto, la Armada rusa comete las mayores maniobras militares en décadas. Las naves se dirigen al Mediterráneo y el Mar Negro. ¿Por qué será? Pues bien, ya hemos hecho el repaso de esta serie de profecías. Y ahora vamos a aprovechar que esta noche hay la famosa cabalgata de Reyes. Venga, vamos todos con el fanalet, ese palito con un globito de colores que hace luz, porque hay una vela dentro, a esperar a los Reyes Magos, mientras vemos un desfile de cabalgatas lanzando algún caramelo, porque con la crisis apenas tiran. Y todos los niños, unos días antes, ya habrán hecho su carta a los Reyes Magos pidiéndoles: queridos Reyes Magos, quiero que me traigáis, y piden esto, lo otro, lo de más allá. Luego vienen las sorpresas, porque se levantan temprano el día siguiente y los Reyes Magos ya les han traído los regalos, unos de los que habían pedido, otros que no se esperaban, y otros se levantan y apenas tienen absolutamente nada o nada, y se han portado tan bien
o más que los otros que quizás reciben mucho. ¿Sabéis? Estamos hablando de esto porque vamos a enlazarlo con un tema que realmente es fuerte, muy fuerte. No somos conscientes de lo que nosotros podemos llegar a causar en la mente de los niños cuando ellos quizás han sido muy buenos niños y les dicen, si te portas mal te van a traer carbón los reyes, tú. Y resulta que los niños se levantan y algunos tienen muy poca cosa. Y otros que ellos conocen, que han sido unos niños cafres de cuidado, y resulta que esos, pues, ¡hala! Cuántas cosas, que si esta cosa, que si esta otra, que es la de más allá. ¿Y cómo puede ser? Y los niños piensan, estos reyes, aquí hay algo, tú. ¿Cómo puede ser que estos se portan mal y reciben tanto, yo me porto bien y nada? ¿Sabes? Mi madre fue una de estas personas. Ella veía en esos años de la Guerra Civil Española, la posguerra, que había niños que recibían bastantes cosas y ella, pues a dos velas se quedaba. Y decía, ¿cómo puede ser? Si yo me porto bien y los otros... Bueno, pues esto es algo que afecta. ¿Sabéis? A los niños se les está mintiendo. ¿Son los Reyes Magos los que traen los regalitos para los niños? ¿Sabéis? Yo recuerdo que, claro, yo era un niño engañado más, como todos, y recuerdo que esa noche de Reyes me decían, ponte en la cama pronto que vendrán los Reyes. Y a mí me daban pánico, porque yo recordaba de haberlos visto en la cabalgata a gente con un pelo ultra largo, unas barbas muy grandes, normalmente eran un poco rechonchos, con unas vestimentas que me impresionaban mucho, con su corona encima de la cabeza, y a mí me daban miedo, no me hacía mucha gracia. Pero claro, yo me tapaba la cabeza y bueno, a dormir, y cuando me levante ya encontraré algo. Quizás es que yo era un poco tonto, ¿no? También. Pero con todo esto, ¿qué os quiero decir? Hay un mandamiento bíblico que dice que hemos de mentir, ¿verdad? ¿Nos dice eso el mandamiento bíblico? Todo lo contrario. ¿Y qué estamos haciendo con los niños? ¿No les estamos mintiendo? ¿Sabéis? ¿No sería mucho mejor decir a los niños, mira, tus padres, o tu padre o tu madre, porque ya sabéis la situación como está hoy en día de las familias, te han comprado esto, y nos ha costado un esfuerzo, porque te queremos, lo hacemos, te lo damos, y el niño valorará y estimará mucho más a sus padres, porque se dará cuenta que las cosas cuestan de ganar, y que hay un amor de los padres hacia el niño. ¿No es mejor eso que mentir a los niños y decirles que son los reyes de Oriente? ¿Alguien se ha preguntado de dónde viene la festividad de los reyes de Oriente? ¿Vamos a verlo? Porque se habla mucho del día de la Navidad, que no es el día que nació Cristo, que era una Saturnalia, una fiesta pagana, etcétera, etcétera. Pero en los reyes de Oriente, el día 6 de enero. Bueno, aquí tenéis, la mayoría de los españoles prefieren al rey mago Baltasar. Claro, cada uno con su preferencia y esas cositas, ¿no? Pues vamos a hacer, en esta noticia que veis aquí, una pequeña extracción de historia que vale la pena conocer. Los Reyes Magos, una tradición pagana. Ya lo dice el titular de entrada, y es una noticia de Terra, no me la estoy inventando yo. La fiesta de la Epifanía o de los Santos Reyes, como se conoce ahora, tiene su origen en Oriente y surgió en forma similar a la Navidad de Occidente. La fiesta de la Epifanía de los Santos Reyes, como se conoce ahora, tiene su origen en Oriente y surgió en forma similar a la Navidad de Occidente, cuando los paganos, sobre todo en Egipto, celebraban la fiesta del solsticio de invierno, ya estamos con los solsticios, el 25 de diciembre y el 6 de enero el aumento de la luz. Mirad de dónde viene. En este aumento de la luminosidad solar, los cristianos vieron un símbolo evangélico, y entonces, 13 días posteriores al 25 de diciembre, cuando tal hecho era más evidente, celebraban el nacimiento de Jesús.
Cuando la fiesta oriental llegó a Occidente, por celebrarse ya la fiesta de la Navidad, de la Epifanía, palabra de origen griego que significa manifestación, revelación o aparición, se le dio un significado diferente al original. Y a partir de aquí, pues se empiezan a dar explicaciones que son sorprendentes ya de lo que se conocen como los padres de la Iglesia, que termina saliendo el catolicismo también, y que empiezan a especular o a decir ciertas cosas sobre los magos de Oriente, que si eran 2, que si eran 3, que si eran 4, que si iban en dromedarios y no en camellos porque así tiraban más esos que los otros, etcétera, etcétera. Y se van dando distintas interpretaciones del significado. Unos dicen que si eran 12 reyes, porque eran como los 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera. Pues bien, aquí tenéis toda la explicación de cómo llegó a lo que ahora tenemos como algo tan habitual, y que es el negocio del siglo para las jugueterías, por supuesto. Y aquí tenéis otro, que está extraído este artículo de catholic.net. ¿Y qué nos dicen ellos mismos? Fiesta de la Epifanía o Día de Reyes. Los pastores y reyes del Oriente visitan a Jesús el Mesías, le llevan regalos y lo adoran con oro, incienso y mirra. Origen de la fiesta. El 6 de enero se celebraba desde tiempos inmemoriales en Oriente, pero con un sentido pagano. En Egipto y Arabia, durante la noche del 5 al 6 de enero, se recordaba el nacimiento del dios Aión. Creían que él se manifestaba especialmente al renacer el sol, una vez más estamos con el sol, en el solsticio de invierno que coincidía hacia el 6 de enero. En esta misma fecha se celebraban los prodigios del dios Dionisio en favor de sus devotos. La fiesta de la Epifanía sustituyó a los cultos paganos de Oriente, relacionados con el solsticio de invierno, celebrando ese día la manifestación de Jesús como Hijo de Dios a los sabios que vinieron de Oriente a adorarlo. La tradición pasó a Occidente a mediados del siglo IV a través de lo que hoy es Francia. Pues bien, ya lo veis. ¿Cuál es el origen de esta festividad? Pagano. ¿Qué se hizo después? Se disfrazó una vez más de cristianismo. Y en el fondo, ¿qué había de cuestión? El sol. El sol. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en el fondo, estos días, se están haciendo las adoraciones, ¿a quién? Pues a quien cogió el símbolo de ser el sol, Satanás. Y que todas las culturas paganas han chupado de ello, desde la mismísima Babilonia. O mejor dicho, desde la misma Torre de Babel. Pues ya veis, y nosotros siguiendo tradiciones de lo más pagano. Y eso sí, hay que engañar a los niños. Algunos dirán, bueno, yo no tengo ningún trauma por haber hecho eso y por creer que llega un momento en que, claro, ya tienes unos 12 años o por ahí, te enteras en el colegio que uno le dice, anda, que no sabes que los reyes son los padres, y el otro se queda, ¿qué dices? Bueno, tarde o temprano los niños se enteran, a algunos eso no les afecta teóricamente para nada, pero desde luego sí les afecta en la relación con sus padres, en que dejan la oportunidad de pensar que sus padres los aman de verdad y hacen lo posible por ellos. Y eso debería hacer que hubiese una unión familiar mucho más intensa, que no hacer pensar que unos seres que vivieron hace 2000 años siguen existiendo y que te traen los regalos, depende cómo te hayas portado. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay, algunos prefieren las mentiras a la verdad. Guerras y rumores de guerras. Y aquí tenéis a Mafalda gritando, basta, América Latina libre. Mateo 24 nos decía esto, las palabras de Jesús. La independencia de América Latina no le conviene a Estados Unidos. Representantes del Parlamento iraní insisten en que Washington utiliza todos los métodos para mantener su influencia en la región. Y cada vez, ya sabéis que se están delineando más dos lados en concreto, los que van a favor de Estados Unidos, de países latinoamericanos, y los que no. Los bloques se están convirtiendo cada vez más delineados, lo que quiere decir que Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados, evidentemente. Tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Arrestan a la mujer que empujó a un hombre a las vías del metro en Nueva York.
Dicen que es una señora que tenía trastornos mentales. Los trastornos mentales, si son solo trastornos mentales, habéis visto algo, y creo que os lo comenté también en la conferencia anterior, ¿son gente dado a hacer daño a los demás? Normalmente no. Son gente con un carácter a veces más infantil, a veces como más retraídos, depende, hay un poco de todo, ¿no? Pero hay casos como estos en los que dicen que les da por hacer, ya veis, asesinatos. ¿Cómo puede ser esto? La diferencia entre enfermos mentales, teóricamente, y endemoniados cambia mucho. Cambia mucho. Mientras tanto, otra cosa curiosa. Filósofos y sociólogos analizan la pérdida general del sentido de la culpa. Los corruptos no sienten vergüenza y tampoco la ley les merece respeto, afirma Victoria Camps. Urge que la ética regrese a la esfera de las relaciones sexuales y emocionales, asegura Eva Ilious. En este artículo nos está diciendo, que ellos son gente que estudian todas estas formas de ser de la persona, que actualmente cada vez se está perdiendo más el sentido de culpa. Las cosas se hacen y, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? No hay que dar cuentas a nadie, la ley no importa, es igual. Y a veces no se hacen cosas porque hay una ley que te puede castigar, si no se harían, pero sin remordimientos. ¿Qué está queriendo decir con todo esto? Pues nosotros que somos conocedores de la palabra de Dios, de que realmente el Espíritu Santo se está retirando de la tierra, porque el Espíritu Santo es el que nos hace recapacitar y hacernos dar cuenta de si vamos bien o vamos mal, para cambiar. Mientras nosotros endurecemos nuestra mente hacia el Espíritu Santo, no vamos a mejor, sino realmente a peor. ¿Y quién nos va a dominar si no nos domina el Espíritu de Dios? Pues evidentemente los espíritus de demonios, que nos van a ir trabajando para llevarnos a eso, a no tener remordimientos. Y ahora una cuestión que ha sorprendido a muchas personas, una vez más, basados en cuestiones de Hollywood. Cierran 5 escuelas en Estados Unidos tras encontrar conexiones entre Batman, la película Batman, y el tiroteo de Newton, donde hubo ese asesinato de tantos niños. RevelationNow.net tiene una teoría sobre un mapa que aparece en la película. En él hay 2 zonas marcadas, la primera es Sandy Hook, donde se produjo el tiroteo de Newton, y la segunda es Narrows. La web, que afirma haber detectado un patrón, alertaba de que el próximo ataque podría producirse en una escuela de esa segunda zona. Cuando esto se ha producido, la policía ahora ya dice de que, bueno, parecían teorías conspiranoicas, que dicen ellos, pues resulta que en el mapa aparecen los 2 lugares donde han pasado cosas. Y ahora uno se pregunta, ¿Hollywood sigue emitiendo mensajes semiocultos? Gracias a Dios que hay personas que se dan cuenta. ¿Pero esto qué quiere decir? Que Satanás no se queda corto y está trabajando de modos increíbles mientras nosotros vamos distrayéndonos solo viendo una película, cuando allí hay mensajes que se están dando de cosas que ellos van a hacer, y esto es muy fuerte. Pero bien, para muchos seguirán siendo tonterías, porque cuando uno veía los comentarios de esta noticia decían es que hay, bueno, de todo, menos lo que realmente deberían pensar. Ya hemos hablado varias veces aquí, ¿no?, de los mensajes ocultos en las películas y cómo han acontecido también después. Hablemos ahora un poco sobre el Vaticano. San Juan Francisco de Regis, ardiente defensor de la fe frente a la herejía calvinista. Ya sabéis, Juan Calvino fue uno de los reformadores y que intentó llevar las cosas hacia bien. Pues para ellos, claro, era un hereje. Pues resulta que este señor, San Juan Francisco de Regis, era un personaje que luchó contra el movimiento calvinista. Y a ver si os encuentro esta parte de aquí, donde dice: fue agraciado con el don de milagros y el de penetración de espíritus, entre otros carismas. ¿Vosotros creéis que estos dones le venían de Dios, acaso, cuando estaba persiguiendo la verdad? ¿Estaba persiguiendo una buena reforma?
Hay que ir con cuidado con ese tipo de dones que tiene según quién y que no está sirviendo a Dios ni a su verdad. Pero ya veis Satanás cómo ha ido trabajando siempre. Con su empeño por la justicia ayudarán a entender que el Evangelio lleva al mismo tiempo a Dios y a los demás. ¿De qué está hablando? Benedicto XVI a 40.000 jóvenes de Taizé. ¿Qué es Taizé? Alguna vez hemos hablado ya de ello. Son jóvenes de distintas comunidades, denominaciones religiosas, que se unen en ecumenismo. Y ese es su objetivo, llevar al mundo a un ecumenismo, todos bajo un mismo paraguas, porque todo es amor, todo hay que mejorarlo, pero alguien va a mandar ese ecumenismo, y se está trabajando desde todos los ámbitos. El Papa invoca un año de paz, pese al capitalismo disoluto y al terrorismo. Su homilía de Año Nuevo estuvo marcada por la detención de un hombre que desplegó un cartel en el que podía leerse «Frenar el terrorismo». En la misa del Año Nuevo, oficiada en la Basílica de San Pedro de Roma, el Papa Benedicto XVI se mostró esperanzado en que 2013 será un año de paz, pese a la amenaza del capitalismo desenfrenado, la desigualdad y el terrorismo. ¿Va a ser un año de paz? Yo creo que va a ser un año de todo lo contrario, precisamente, y ellos lo saben muy bien. Pero ya sabéis, siempre ese doble lenguaje. Vaticano prohíbe pago con tarjetas bancarias internacionales. Esta noticia ha sorprendido mucho, porque no se sabía por qué hacían esto. Ahora solo se podía pagar con una tarjeta del IOR, del Banco Vaticano, o en efectivo. Pero todas las demás tarjetas internacionales ya no tendrán uso allí. ¿Por qué pasa esto? No se sabía exactamente el porqué. Ayer salió, no os lo he puesto aquí, salió alguien perteneciente al Banco de Italia que decía que como las transacciones del Vaticano no están siendo todo lo limpias que deberían ser, sobre todo se especula con el blanqueo de dinero que se hace a través de esa institución, pues que se les ha forzado a hacer esto. Bueno, veremos cómo termina todo esto. Pero la verdad ya sabes que desde luego se empiezan a destapar cosas, gracias a Dios, que vale la pena que la gente, y ojalá se diesen cuenta más de los que se están dando cuenta actualmente, que pertenecen a esa iglesia, que realmente esa institución de limpia un poco, ¿no? Me llamó también mucho la atención la fotografía que aparece aquí. Veis al Papa, que por cierto aquí tiene un aspecto bastante ya demacrado, de que está bastante avanzado, ¿no? ¿Qué sostiene en su mano? Supongo que debe ser una Biblia. ¿Qué signo aparece aquí? ¿Lo recordáis? Ya no hablo de las conchas que veis aquí, que ya hemos hablado también de ellas, sino de este signo ahora. Es el signo de Constantino, ¿lo recordáis? Con este signo vencerás, le dijo una voz a Constantino, y ese emperador ganó, y ese emperador llevó este símbolo que ahora se utiliza como símbolo de cristianismo, cuando en verdad es un símbolo de paganismo absoluto. Y que por desgracia se introdujo también en el libro Edición del deseado de todas las gentes, de Elena White, en cada página. O era el conflicto de los siglos, ahora no lo recuerdo. Pero allí estaba. Dices, ¿cómo puede ser? ¿No saben nuestros dirigentes qué signo es este, acaso? Mirad si es importante saber cómo el diablo actúa, porque, cuidado, no sea acaso que nos estén infiltrando cosas o personas cuando no deberían estar entre nosotros. Sigamos. ¿Ciencia o fe? Ciencia y fe. Y en este artículo se habla de ese acercamiento que se está intentando una vez más en este año de la fe, en el que estamos, para ellos, de acercamiento entre esto, que parecen teóricamente dos cosas contrarias, ciencia con fe. Y nos hablan incluso de gente que han sido científicos o son científicos que ya se declaran ex-ateos. Recordad que estuvimos diciendo que tarde o temprano veríamos declaraciones de ateos científicos que se pasarían a creyentes.
¿Por qué? Pues porque se está preparando un terreno para que la mentalidad del mundo cambie. Pues ya se está dando. Y aquí se dan unas cuantas relaciones de personas influyentes que dicen de que han dejado de ser ateos, siendo científicos. Y nos habla, de eso sí, de la maravillosa forma en que está hecho todo el universo, incluso hasta lo más pequeño. Y es verdad, ¿no? Claro que es verdad. Pero ya veis, están trabajando y su objetivo saldrá pronto a la luz. Convento de religiosas anglicanas son admitidas en la Iglesia Católica. Tomarán el nombre de Hermanas de la Santísima Virgen María. Ya sabéis, el ordinariato, creado por Benedicto XVI para acoger a los anglicanos que quieren volver a la Iglesia Católica debido a los cismas que hay en la Iglesia anglicana, pues ya está produciendo sus frutos. Cada vez se están pasando más anglicanos a la Iglesia Católica. Y hablemos sobre ecumenismo. Piden rezar por Chávez y suspenden concierto en Venezuela. Iba a realizarse en la Plaza Bolívar, pero el gobierno del Distrito Capital lo canceló y pide unirse en oración enviando fuerza al comandante. Y era tanto católicos como protestantes como demás creencias. Ecumenismo para orar por el líder de la nación. No sabemos si aún está vivo o no, hay dos versiones. El caso es que, bueno, ya veis, hasta esto puede servir para unir plegarias, unir creencias totalmente distintas. Y hablemos un poco sobre Israel. Isaías 43 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. ¿Sabéis? Esto era una profecía bíblica. Cuando Isaías escribió esto unos cuantos cientos años antes de Cristo, había una cierta situación, y esta profecía apuntaba de que el pueblo de Israel sería dispersado, el pueblo hebreo sería dispersado. Pero llega un momento en que la profecía dice: no temas porque yo estoy contigo, a pesar de que serían masacrados en muchos lugares, que serían insultados, etcétera, etcétera, porque se habían apartado habían rechazado al Mesías, a Jesús. Y la profecía dice: del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. ¿Qué quiere decir esto? Pues según la profecía, que habría, según la interpretación que se le dé, personas de ese pueblo que volverían a la tierra de Israel. Otras interpretaciones nos dicen de que es un sentido espiritual, de que el pueblo de Israel deja de ser pueblo de Dios estrictamente porque rechazaron al Mesías, pasa a ser un pueblo espiritual, que son todos aquellos que se hacen cristianos y que siguen a Dios de todas partes, de todo el mundo, y que serán una vez más puestos en la tierra de Israel juntos. ¿Cuándo? Cuando todo haya terminado, en la tercera venida de Jesús en la Nueva Jerusalén con los redimidos de todas las épocas. Son dos interpretaciones totalmente distintas. Pero sabéis, lo curioso es que la segunda interpretación que os he dado ahora es muy correcta, pero ¿y la primera? Lo que ocurre en Israel es señal del fin, afirma un teólogo, y nos habla de que el fin de los tiempos se ha acercado. ¿Por qué? Porque están habiendo esas tribus que se decían perdidas, que habían sido esparcidas por distintos lugares, y están volviendo a esa tierra. Con lo cual dicen de que el cumplimiento de Ezequiel 38 y 39 ya se está dando. Se han querido erradicar del mapa, pero ellos han seguido, están allí. Y van volviendo gente de distintos lugares. Antes de seguir con esto, vamos a ver una cosa más sobre arqueología en Israel. Descubren antiguo templo de la monarquía de Judea, hace más de 2 milenios y medio. ¿Y qué aparece en este lugar? Bueno, aquí nos da una explicación. Era durante la monarquía en el reino de Judá, artefactos que se encuentran de hace 2750 años en esa zona,
Ya sabéis que los palestinos, el mundo musulmán, dicen que los judíos allí en verdad no habían estado, no habían tenido templo, etcétera, etcétera. Bueno, cada vez más la arqueología demuestra que esto es una excusa barata, porque la Biblia es la Biblia y no miente. Pero si nosotros vamos viendo, resulta que llegamos a este punto, donde nos empieza a decir algo interesante. Los expertos dicen, el nuevo descubrimiento de figuras antropomórficas requiere una extensa investigación que en principio revela la influencia que sobre ese antiguo poblado tenían comunidades costeras, a pesar de su proximidad a la ciudad santa. Comunidades costeras. ¿Qué había en la costa? Cerca de Israel, los fenicios. ¿Y a quiénes adoraban los fenicios? ¿A Jehová, Yahvé? ¿O eran paganos? Eran paganos. ¿Adoraban a quién? Sus dioses, el sol, etc. Mirad lo que continúa ahora. Las murallas de la estructura son masivas e incluyen una ancha entrada dirigida hacia el este, de acuerdo a la costumbre empleada en la construcción de templos en el Próximo Oriente, afirman los 3 investigadores en la nota de prensa. Los templos estaban encarados en el Próximo Oriente, ¿hacia dónde? Hacia el este. ¿Y qué pasa en el este? Esa recurrida orientación buscaba que los rayos del sol iluminaran algún objeto ubicado dentro del templo, simbolizando así la presencia divina. El paganismo ya se había adentrado desde los mismísimos inicios en que prácticamente se establecieron allí y hacían templos, como denuncia también Ezequiel, que iban a adorar al sol. Incluso en el tabernáculo que ellos tenían, llega un momento en que se ve en las profecías que el ojo del profeta se da cuenta también de que están adorando al sol dentro del templo de Dios. Se habían llegado al paganismo absoluto puesto dentro de ellos. Pues ya sucedía lo mismo, aquí lo veis. El sol. Hemos hablado de los Reyes Magos, ¿verdad? ¿Qué simbología había? Detrás de todo ello, adoración al sol. Siempre lo mismo. Conviértase en profeta en Israel por $50 en solo 40 sesiones. El rabino Shmuel Forman Apartzi asegura que puede ayudar a sacar al exterior al profeta que todos llevan dentro. En esta escuela cualquiera puede llegar a ser profeta, o por lo menos eso es lo que aseguran sus responsables. Es como abrir una escuela para crear gente como Einstein o Mozart. Y dice de que todos, en el fondo, podemos tener una parte de profeta y que eso hay que hacerlo surgir. Lo curioso es que él mismo dice de que él no es profeta, el que está enseñando a los demás a ser profetas. Pero bueno, mirad hasta qué punto hay que estar bien versado en la Biblia. En la Biblia se habla de escuelas de profetas, ¿lo sabíais? En el Antiguo Testamento, pero evidentemente no tiene nada que ver con esto de aquí, para nada. Israel caerá en una década, los judíos ocupantes deben irse. ¿Quién ha dicho esto? Essam el-Erian, un alto dirigente del grupo extremista islámico, los Hermanos Musulmanes, y asesor del presidente egipcio Mohamed Morsi. Llamó a los judíos que hace décadas huyeron a regresar a Egipto. Israel será destruida dentro de una década, dice él. Ya veis, la situación sigue siendo súper tensa en esa región. Luego, claro, estas declaraciones tuvieron su contrapartida incluso dentro de su mismo gobierno. Conmoción por retorno de tribu a Israel. Ahora empalmamos ya con lo que hemos empezado. Los medios de habla inglesa advirtieron que el retorno de una de las tribus llamada Benei Menashe ha causado que una de las profecías de Isaías se cumpla literalmente. Una de las tribus perdidas retornó a casa, tras pasar varios años lejos de su tierra, debido a que las autoridades israelíes habían detenido su retorno desde hacía 5 años atrás. Y estas personas, con unos rasgos un poco distintos al típico judío, que más o menos nos imaginamos, pues han vuelto para allá. Y claro, ya empiezan a decir pues que estas palabras de Isaías, que escribió hace 2600 años atrás, parece ser como si las hubiese escrito un periódico en un titular de hoy mismo. Están volviendo a su tierra. Y claro, para ellos esto es una muestra
de que los últimos tiempos están aquí. Miembros de la tribu de Manasés retornan a Israel. Con pruebas genéticas y demás, llegan a saber que eran de la tribu de Manasés por bueno, muchas cosas, de ADN y demás, ¿no? Qué curioso, ¿eh? ¿Tiene alguna implicación todo esto? Pues sí, sí que la tiene. Dentro del mundo adventista han habido dos tendencias. Una tendencia que decía de que esto no tiene nada que ver con la profecía, y otra que dice que sí. Lo curioso es que está sucediendo, tal como estaba escrito. Está sucediendo. Pero debemos también pensar, ¿quién los está llevando allí? ¿Están siendo guiados por Dios o alguien está utilizando lo que estaba escrito para que eso se cumpla? ¿A alguien le interesa que eso suceda? ¿Es solo a Dios? ¿La nación de Israel se ha hecho porque debía ser así, por mandato divino, otra vez? ¿O se ha hecho con otros intereses, tal como hemos mostrado, y de lo cual hablaremos en un cierto momento también, si Dios quiere, más adelante? Hay una extraña conjunción de muchas cosas. Pero bueno, ahora, mientras nosotros quedémonos con los hechos, esto está sucediendo. Algún día, si podemos, hablaremos de la importancia de los judíos en el tiempo del fin, y hablaremos de todo esto con mucho detalle, si Dios quiere. Y hablemos de tsunamis. O sea que vamos a ponernos contentos. A ver, el sábado pasado presentamos un estudio bíblico, en forma de predicación, en el que hablamos de las señales del fin, y estuvimos hablando de un acontecimiento que se registra también en el Nuevo Testamento, que decía que la gente estaría angustiada a causa del bramido del mar y de las olas, y estuvimos hablando de algo que sucedió, que fue el terremoto de Lisboa, que causó también tsunami, que hizo grandes destrozos en Cádiz, parte de Andalucía, y en otros lugares. Y estuvimos diciendo de que evidentemente esa profecía denotaba de que habría más tsunamis y muy fuertes precisamente antes del retorno de Cristo, porque la gente estará angustiada a causa del bramido del mar y de las olas. Pues mirad qué información podemos mostrar aquí. El Mediterráneo occidental tiene tsunamis, pero no como el de Japón. En el Mediterráneo pueden haber tsunamis. Es un mar relativamente pequeño, bastante cerrado, ¿no? Si no es por el estrecho que hay de Gibraltar, prácticamente está cerrado. Entonces, ¿pueden llegar a haber tsunamis aquí? La historia confirma de que sí, han habido tsunamis, y de que van a haber más tsunamis. Vamos a destacar en esta entrevista algo que es realmente interesante aquí. ¿Se podría originar un tsunami en el Mediterráneo? En el Mediterráneo occidental se han producido tsunamis en el pasado y seguirán registrándose en el futuro. En el oriental no se tiene constancia. Si bien es cierto que el riesgo de un tsunami de la magnitud de los que hemos presenciado en los últimos años en Indonesia, Chile y Japón es mínimo. ¿Cuáles son las zonas con más riesgo en el mundo? Las costas del Océano Pacífico, seguidas de las del Índico. Y ahora recordaréis lo que dijimos en ese estudio bíblico. En España, el mayor peligro se concentra en el Golfo de Cádiz, que ya sufrió un tsunami devastador en 1755 como consecuencia del terremoto de Lisboa. Estuvimos hablando de ese terremoto que era profetizado bíblicamente como una de las señales que marcaba el comienzo del tiempo del fin. Recientemente, la posibilidad de un tsunami generado por el colapso de la caldera del volcán Cumbre Vieja en las Islas Canarias ha generado interés en Estados Unidos, pero la probabilidad de que se produzca es todavía una incógnita. ¿Es preocupante que se hayan producido tsunamis de gran magnitud en un intervalo de tiempo tan breve? Es cierto que en los últimos 7 años hemos vivido 3 de los 5 tsunamis más grandes de los últimos 50 años. Hay algunos geofísicos que atribuyen cierta relación entre los terremotos que los han generado, asociada a la liberación de estrés en las placas, pero lo cierto es que nada de esto está probado, y no hay nada que nos haga pensar
que se van a producir con mayor frecuencia en el futuro. Veréis, ¿esto solo sucede por hechos y causas naturales? Recordad que estuvimos hablando del tsunami que pasó en Japón, con Fukushima, y que ya vimos que muy natural parecía que no era, sino que había estado provocado. Bah, no puede ser, decían algunos. Bueno, ya veremos todo esto en un momento. Pero ahora vamos a entrar un vídeo. Es un vídeo de tsunamis en el Mediterráneo. No vamos a pasar todo el documental, solo unos 3 minutos y algo, para que veáis qué explicación tan interesante de nuestras propias costas. La vida más abajo puede ser en algunas circunstancias igual de peligrosa. La amenaza de terremotos y tsunamis acecha invisible muy por debajo de las majestuosas praderas submarinas. ¿Cómo se pueden prever los tsunamis? Los investigadores saben muy poco sobre este tema, pero trabajan incansablemente en ello. Ciertas islas del Mediterráneo, como las Islas Eolias, las Cícladas o el Estrecho de Mesina, son, debido a su estructura geológica, especialmente susceptibles de sufrir tsunamis. Stromboli, Amorgós o Mesina. Los tsunamis del Mediterráneo siempre se debieron a las características tectónicas de la zona, porque aquí convergen dos placas tectónicas gigantes. En esta zona el riesgo de que se produzcan terremotos y erupciones volcánicas es alto. Todos los tsunamis fueron precedidos por un terremoto, una erupción volcánica o el desprendimiento de una falda volcánica. Las causas son siempre las mismas. Las placas continentales convergen una sobre la otra. Así que en el futuro se seguirán produciendo más o menos los mismos tsunamis que hasta ahora, y más o menos en las mismas regiones. ¿Qué es lo que ha cambiado? No solo en Italia, sino en todo el Mediterráneo, las costas se han vuelto mucho más vulnerables. En primer lugar, porque nunca hemos construido barreras de defensa permanentes contra los tsunamis. En segundo lugar, porque las costas tienen una concentración de población mucho mayor. Actualmente hay más industria, cada vez más personas construyen sus casas de veraneo frente al mar. Además, el turismo en las costas ha crecido mucho. Después de la catástrofe provocada por el tsunami en el Océano Índico, ha aumentado la certeza de que el Mediterráneo es un lugar peligroso. Sin embargo, casi en ninguna parte existen medidas de protección para habitantes y turistas. Y además, apenas serían útiles porque la mayoría de las zonas tectónicas conflictivas están situadas cerca de las costas y el margen de llegada a la costa de 5 a 10 minutos es con mucho demasiado corto para cualquier reacción. Los estudiosos del Mediterráneo han podido documentar 250 tsunamis en 2000 años, lo que significa una media de un tsunami cada 8 años. Seguro que habrá más tsunamis, tanto en el Océano Índico como en el Mediterráneo. Y en un corto plazo, es decir, dentro de años o décadas, no de siglos. Ya habéis visto que incluso aquí en las costas mediterráneas occidentales pueden haber tsunamis y que si esto llega a acontecer, ya veis, el momento de escapatoria de 5 o 10 minutos no es suficiente para que la población salga por patas, ni en coches ni nada, a lugares seguros. Y cada vez se va construyendo más en las costas. Y cuando Elena White escribió que grandes ciudades portuarias serían borradas del mapa, muriendo millones de personas, es realmente impresionante lo que ella escribe, pero es algo que va a suceder, es profecía y proviene de Dios. Por tanto, bueno, si debéis compraros
algo, pensad por vosotros mismos dónde conviene más edificar, ¿no? Y mirad otra cosa sorprendente, que es lo que antes decíamos también como lo de Fukushima. Un libro revela los secretos de la bomba tsunami de Estados Unidos y Nueva Zelanda. Nosotros ya estuvimos hablando sobre esto. El arma sería capaz de destruir ciudades costeras. Un nuevo libro descubre más detalles sobre el plan que Estados Unidos y Nueva Zelanda querían llevar a cabo durante la Segunda Guerra Mundial para crear una devastadora bomba tsunami capaz de devastar ciudades costeras. Y bien, aquí tenéis el artículo donde narra cómo fue delineado todo este proceso, pero que finalmente dicen de que esto se paró y no se sabe nada más de este proyecto. Evidentemente, ¿vosotros creéis que un arma geofísica que funciona no la van a utilizar? ¿Creéis realmente que cuando las personas están en guerra y cruzados de cables no hacen lo peor de lo peor, llevados por Satanás? Y que cuando se quiere ejercer una hegemonía mundial, estas cosas se vayan a utilizar. Se han hecho ya, se va a hacer. Grandes cosas vamos a ver, desde luego. Y vamos a finalizar este repaso a las noticias de actualidad con un testimonio. Hola Víctor, te he enviado 2 correos y no me di cuenta que no me conoces de nada. Por eso mismo quiero presentarme. Mi nombre es tal y soy argentino, vivo con mi esposa hace 10 años y somos adventistas. Solo os digo que no están súper lejos de aquí. Sigo tus conferencias ya que mi impulso es saber lo que Dios nos está mostrando a través de las profecías que Él nos dejó para prepararnos para estos tiempos que nos esperan, que por cierto quiero felicitarte a ti y a tu equipo por el trabajo y esfuerzo que ponen en exponer la palabra de Dios. La verdad que en las iglesias no tienen el interés de informar sobre las profecías, parece que está dormida. Bien, os he de decir tristemente que mensajes como este he recibido muchos de adventistas por todo el mundo, muchos países de este mundo, y por desgracia prácticamente son paralelos, dicen lo mismo. Si es posible, me gustaría que me dijeras si en las conferencias hay temas sobre el mensaje del cuarto ángel. Sí que hay tema, precisamente es un tema que traté sobre Apocalipsis 18 a la luz de los escritos del Espíritu de Profecía, de Elena White, y que aparecen en un apartado que aparece como predicaciones en Castellón y en Aluche. En 2 lugares distintos presenté el mismo tema con un poco de variación en alguna de las citas que allí se citaban o se nombraban. De tus conferencias me enteré por un proceso que a continuación te cuento. Un día en la iglesia de tal, pusieron una predicación del arquitecto Alberto Lascarro, que es colombiano, y me impactó por su forma de predicar, y me puse a buscar en Google predicaciones de él, cuando me encontré con una conferencia del Apocalipsis llamada Una carta de amor, que consta de 17 conferencias. Para mi sorpresa, cuando empecé a verlas, me recordó a cuando estuve haciendo estudios bíblicos del Apocalipsis, que nos llevaron con mi esposa casi 2 años, y no absorbimos el mensaje con claridad, salvo por lo del número de la bestia. Cuando llegué a la conferencia 16, habla de Orión, y me puse contento saber que por ahí vendrá Jesús, por la constelación de Orión. Entonces me puse a buscar en Google imágenes de Orión y recopilé algunas fotos, pero no me quedé satisfecho y busqué en YouTube y me encontré con un vídeo de Orión de unas de tus conferencias y me gustó cómo expresas lo que la palabra de Dios nos dice con pruebas. Entonces, buscando en Google, di con la página del Gran Engaño y comencé a verlas. Todo esto pasó por una oración que hice pidiéndole a Dios que me pusiera en el camino para saber cómo prepararnos y conocer las profecías para estos tiempos que vendrán, y ¡patam! Entonces me di cuenta que muchos hermanos no tienen idea de las profecías y que tenemos trabajo para difundirlas. Un abrazo y que Dios te bendiga. Pues que también lo bendiga él a su esposa, porque ya lo veis, qué testimonio tan interesante nos da. Una oración hizo que Dios lo pudiese poner en el camino adecuado para encontrar lo que era necesario. Es un hermano adventista. Como él hay muchos que tienen este sentir, que tienen ganas y sed de conocer las cosas tal como son, no como nos disfrazan a veces, y que se dan cuenta de que tristemente cada vez se habla menos de esto, y si se habla,
no siempre es como toca. Pero estaba escrito que así sería. Esa es la condición de la Iglesia Adventista en el fin de los tiempos. Por desgracia es así. Y duele mucho cuando uno se siente adventista. Pero es lo que hay. Y por eso, ¿qué hemos de hacer? ¿Apartarnos de la Iglesia? No. Intentemos mantenernos allí diciendo las cosas. Luego, si se puede, aguantar allí, porque a veces resulta prácticamente imposible, entiendo que haya gente que no esté allí. Pero al mismo tiempo entiendo que haya personas que estando allí siguen dando la luz a sus hermanos y más personas van conociendo. Pero también es cierto que a veces llega un punto en que cuando se habla un poco demasiado, pues se cortan las cosas. Pero en fin, ya sabíamos que al final el justo vivirá por la fe. Y ha llegado ese momento. Pero tened presentes que la Iglesia Adventista sigue siendo la iglesia final del pueblo de Dios. Lo que pasa que al final un remanente saldrá del remanente por fuerza, porque mucha cosa estará podrida dentro. Sabe muy mal decir esto, pero es la realidad. Pero gracias a Dios hay mucho pueblo aún allí. Y tengamos presente de que tarde o temprano va a haber una depuración, va a haber un zarandeo tremendo. Y veréis precisamente, los que no lo sabíais, que este tema del mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 tratas precisamente sobre esto y otras cosas. Veréis las citas del Espíritu de Profecía donde dice que esta situación se daría y que ese zarandeo dentro de la propia Iglesia Adventista vendría, sí, por un lado, por la polémica sábado-domingo, pero por el otro, porque el mensaje del cuarto ángel sonaría con fuerza, empezaría de una forma muy sencilla dentro de la Iglesia, de una forma que nadie se esperaría, que partiría los parámetros de lo habitual, y que eso causaría que la gente se posicionase en pro o en contra de este mensaje, que se añade y no anula a los otros 3 ángeles de Apocalipsis 14. Y eso ya está sucediendo. Si alguien cree que esto no es así, que sea valiente y entre y lea las citas que allí aparecen. Os vais a quedar sorprendidos del contenido de Apocalipsis 18, porque el mensaje del cuarto ángel es el último mensaje de amonestación a este mundo y también dentro de la Iglesia Adventista. Gracias a Dios que el Espíritu Santo sigue trabajando y sigue poniendo a la gente en el camino adecuado. Dios nos ayude a estar firmes hasta el final. Pero mirad cómo aún hay otra continuación donde nos dice: hola Víctor, qué linda la conferencia 104, acabo de terminar de ver la primera parte. La 104 es donde mostramos precisamente algo que a muchas personas le ha impactado, tanto como a mí, y es que en un monte aparecía en hebreo la palabra Betel, donde hay precisamente esta puerta hacia el cielo. Y aún no hemos enseñado todo lo que hay allí, mostraremos más. Cuentas al final la carta del testimonio de la señora que era amiga del chat primero, de quien por fin te ayuda a subir las conferencias al canal, blog, y también conoció a Dios. Yo creo que la iglesia a la que hacía mención de Freidson es una iglesia que se llama Rey de Reyes. Como a pesar de esos errores que aplican es igualmente usado por Dios para hacerlos atraer la Biblia y a Dios en definitiva. Yo con un amigo, una vez hace mucho, nos conocimos mientras estudiábamos Paleo en La Plata. Caminando por una avenida a una cuadra de la iglesia esa, nos pararon a ofrecer hablarnos de la palabra y tal de esta iglesia. Habían unos muchachas que estaban hablando por ahí en la calle y nos detuvimos en plan de a ver qué nos dicen estos ahora, qué plomazo, pero los escuchamos. Yo les discutí todo seguramente y mi amigo, que se llama tal, llegó al punto en que en la charla con el que le hablaba de Dios, de su palabra, de su verdad, y mi amigo, igual que yo, lo ponía en duda. Le fue dicho que siempre se habría de revelar, pues si necesitaba para creer. Dios de alguna forma habría de hacer tantas casualidades como sea necesario hacer aparecer ante Él, para que Él las hile y vea que tantas casualidades no pueden pasar, y que esa habría de ser la prueba que Él pedía para cambiar de opinión. Ya veis, son 2 chicos que en estos momentos son en plan bastante ateo,
y dicen, pues eso, que a ver si hay una serie de casualidades que les muestren que hay una verdad, ¿no? Ya veis que es otra persona distinta, ¿eh? Este testimonio es de otra persona. Al pasar el tiempo, llegamos los dos a pasar de ateos, agnóstico y yo, por lo menos, creedores de la teoría de la evolución, etcétera, a creyentes en la veracidad de la palabra de Dios revelada por él en la Biblia. Vaya cambio, ¿eh? Y así siguió la cosa con algunos vaivenes de mi parte, gracias a tremendas desinformaciones dadas por una larga serie de desinformadores de todos los tiempos, la lista es larga, de cuál embrollo llegué a salir para el lado de la verdad gracias a mi amigo mismo, quien me dijo, ¿le vas a creer a Satanás? Esto cuando yo le decía las desinformaciones que escuchaba. Hoy me doy cuenta de que esa fue una buena razón para recuperar la búsqueda de la verdad que creía que ya sabía. La otra cosa fue que, casualmente, entre comillas, me encontré tirado en un bolquete de basura, junto con muchos otros libros, el mismísimo El conflicto de los siglos, de Elena White. Y hasta el 2006, que descubrí las conferencias, me di cuenta de que la Biblia habla cosas de las que antes no me percataba. Hoy ambos somos creyentes gracias a Dios. Pasado el tiempo, él, mi amigo, conoció a Dios y eso me llevó a mí a llegar a conocerlo y a aceptarlo como Salvador. Yo de chico hasta los 20, ahora tengo 38, viví muy cerca de esa iglesia evangélica. Y bueno, te quería contar esta casualidad, entre comillas, última que lo hila todo. Te mando un gran abrazo y gracias por todo, Dios te guarde y feliz sábado. Pues ya veis cómo Dios sigue guiando a las personas, ¿eh? Pueden llegar a creer en muchas otras cosas, pero al final, el que es sincero y busca la verdad, Dios no lo desestima y va preparando esa serie de casualidades, entre comillas, hasta llevar a las personas a la verdad de Dios. Desde luego podemos estar muy contentos por todo lo que estamos viendo del poder de Dios en estos últimos días y muy felices nos sentimos de que Dios esté utilizando este humilde ministerio para conseguir que más personas se acerquen a Él. Por favor, orad por nosotros para que podamos seguir haciendo esto hasta el mismísimo final. Pues bien, vamos a dejar esta parte ya aquí, haremos un leve descanso y continuaremos precisamente con la segunda parte sobre las puertas dimensionales número 34 ya.